La Primera Guerra Mundial. ¿Por qué estalló la guerra? A comienzos del siglo XX, las relaciones entre las principales potencias capitalistas eran cada vez más complejas y tensas. Las rivalidades económicas, los enfrentamientos por el dominio de territorios coloniales y los nacionalismos fomentaron una carrera armamentista, así como la formación de bloques rivales. En un principio, los conflictos se resolvían por la vía diplomática o se limitaban a enfrentamientos locales. Sin embargo, las confrontaciones se fueron haciendo incontrolables. Los conflictos no solo se desarrollaban en Europa, sino también en el África, China o el Medio Oriente. Además, entre las potencias aparecieron nuevos competidores y muy agresivos como Alemania. Este estado, pujante y poderoso, se sentía insatisfecho por tener un imperio colonial menos importante que el de otras potencias industriales, como Inglaterra. Sus intereses expansionistas en China y África del Sur chocaban con el dominio que los ingleses habían establecido en esas zonas. Justamente las rivalidades entre Alemania e Inglaterra fueron las que hicieron surgir un sistema de alianzas permanentes entre distintos países, que finalmente condujo a una guerra mundial. Por un lado se formó la Triple Alianza, que en realidad terminó siendo solo una alianza entre Alemania y Austria-Hungría, llamados países centrales. Pues Italia, el tercer integrante, no tardó en apartarse y unirse al otro bloque. Por otro lado, Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña se unieron en la Triple Entente. Finalmente, en agosto de 1914, estalló la Primera Guerra Mundial entre los países de la Triple Alianza y la Triple Entente. Otros países como Estados Unidos y Japón se incorporaron años más tarde a la guerra, dentro de la Triple Entente, conformando el bloque aliado. El hecho que desencadenó la guerra fue el asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría en Sarajevo, el archiduque austrohúngaro Francisco Fernando. Austria culpó a Serbia por la muerte del príncipe heredero y le declaró la guerra a Rusia, que era aliada de Serbia. Movilizó a su ejército hacia la frontera del Imperio Austrohúngaro. Como Alemania estaba aliada con Austria, declaró la guerra a Rusia. Francia protestó. Alemania también le declaró la guerra y decidió invadirla. Con la idea de realizar una acción sorpresiva, el ejército alemán ocupó Bélgica para entrar en Francia por el norte. La movilización del ejército alemán obligó a Gran Bretaña a incorporarse al conflicto para defender a Bélgica y a su aliada Francia. En unas cuantas semanas, Europa se encontró sumida en una guerra a la que fueron uniéndose más países hasta alcanzar una dimensión mundial. La Primera Guerra Mundial marcó una diferencia esencial con los conflictos armados anteriores, no solo por el poder destructivo del nuevo armamento, sino también por las estrategias utilizadas. Esta guerra se libró en 4 niveles: en el fondo del mar, en la tierra y en el aire. En el fondo del mar, los submarinos atacaban a los barcos del enemigo para impedir que llevaran lo necesario al frente de guerra. El dominio del mar se lo disputaban los acorazados de acero. En tierra aparecieron las ametralladoras, los alemanes usaron gases tóxicos en las trincheras y para resistirlos aparecieron las máscaras antigases. Además se utilizaron los tanques de guerra. Los cañones alcanzaron una enorme capacidad destructiva. Para la guerra aérea, los alemanes construyeron zeppelins o dirigibles inflados con gas para bombardear puntos estratégicos, aunque era fácil que se incendiaran. En 1915 aparecieron en el frente los aeroplanos. Al principio sirvieron para que los bandos recabaran información del enemigo. Hacia el final de la guerra dotaron a los aviones de ametralladoras para que combatieran en el aire. La producción a gran escala de automóviles y camiones, la refinación del petróleo, el desarrollo de la electricidad, los sistemas de refrigeración y el uso de la inteligencia militar de comunicaciones como el telégrafo y el teléfono constituyeron también importantes novedades. Era la transformación del armamento. La Primera Guerra tuvo también semejanzas con las anteriores. La caballería siguió utilizándose y las tropas portaban uniformes de colores vivos. Entre los cambios políticos y geográficos que dejó esta primera gran guerra fueron los tratados de paz desmantelando los grandes imperios. El Imperio Austrohúngaro desapareció y sus dominios se convirtieron en estados nacionales: Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio Turco Otomano perdió todas sus posesiones asiáticas y se redujo al territorio actual. De este imperio surgieron Irak, Siria, Líbano, Palestina y Cisjordania, que construyeron en mandatos de Gran Bretaña y Francia. El territorio del Imperio Ruso sufrió importantes desgajamientos. Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia pasaron a ser países independientes.
Una parte de Hungría se integró a Polonia y Besavaria se anexó a Rumania. El imperio colonial de Alemania se disolvió y perdió todas sus colonias de Asia y África, los cuales se repartieron entre Japón, Francia y Gran Bretaña. Una parte al norte de Alemania se integró a Dinamarca y Polonia. Creció a expensas del territorio oriental alemán. Francia recuperó Alsacia y Lorena. Rumania fue de los países más beneficiados, pues se anexó a las provincias de Moldavia, Valaquia, Transilvania, los Cárpatos y Besarabia. A Serbia se integraron Montenegro, Bosnia, Herzegovina y Macedonia para formar un país multiétnico, Yugoslavia. No todos los movimientos nacionalistas alcanzaron sus objetivos. Los armenios, una minoría étnica que vivía en el Imperio Turco, fueron brutalmente reprimidos. Se calcula que murieron 1.5 a 2 millones. La victoria de los aliados fue también una victoria de la democracia. Varias dinastías fueron destronadas. Austria, Alemania y Turquía se convirtieron en repúblicas democráticas, mientras que Rusia instauró el comunismo. En las colonias de Asia y África aparecieron movimientos nacionalistas. Los vencedores de la Gran Guerra tuvieron en adelante más dificultades para controlar sus colonias. Woodrow Wilson y Vladimir Ilyich Lenin, por motivos diferentes, se opusieron al viejo sistema colonial europeo. Al concluir la Primera Guerra Mundial, se inició el declive de Europa.